hemos ido recorriendo el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Principalmente hemos visto cómo Pablo saluda a los romanos, les envía esta carta, se identifica a sí mismo, identifica a quienes envía la carta y explica la razón por la cual les está escribiendo la carta a los romanos, que es para hablarles acerca del poderoso evangelio que son las buenas noticias de nuestro Dios, por el cual se nos anuncia la salvación a la que podemos acceder los seres humanos por medio de la fe en Jesucristo, y únicamente por medio de la fe y no por nuestras buenas obras. Y entonces, para que entendamos que la salvación se alcanza por fe en Jesucristo y no por las buenas obras que podamos hacer, el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que los seres humanos, por causa del pecado, le hemos fallado a Dios. Y en esa condición fallada no podemos hacer nada suficientemente bueno como para agradarle a Dios, para poder merecer o ganar nuestra salvación. Entonces, Pablo empieza a plantear un panorama. Habíamos visto desde la semana pasada un panorama sombrío al principio de la carta a los romanos, pero luego ese panorama sombrío se va a ir disipando y se va a ir iluminando en la medida que se nos anuncia la solución al gran problema de la humanidad. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? El pecado que causa todas las desgracias y que causa la muerte y que causa todo lo que nos hace sufrir a nosotros mismos por culpa de nosotros mismos. Entonces, la semana pasada empezamos esa parte del capítulo 1, donde se habla acerca de la depravación del ser humano por causa de haberse apartado tanto de Dios. Y cuando los hombres y las mujeres quieren vivir un estilo de vida pecaminoso, entonces no tienen mejor idea que alejarse de Dios para que sus conciencias no les causen remordimiento. Y al alejarse de Dios y preferir las tinieblas que la luz, entonces caen en un espiral o en un círculo vicioso hacia abajo, que es la continua depravación del ser humano, y termina cayendo, y Pablo va a hacer, en los versículos que siguen de ahora en adelante, en Romanos 1, desde el versículo 29 para adelante, Pablo va a hacer una descripción de varias características de lo que es una conducta pecaminosa. Pablo va a describir unas 23 características de lo que es una conducta pecaminosa. No son las únicas, hay más o hay variantes o sinónimos con respecto a estas conductas pecaminosas, pero es una buena muestra de la humanidad en su conjunto y de la depravación de la humanidad. Cuando leemos esto, no nos deprimamos pensando, wow, la humanidad pues está pésima, está mal y para esto no hay solución. Es verdad que la humanidad está mal, estuvo mal desde que entró el pecado. Pasó en tiempos antiguos, en tiempos de Noé, en tiempos de Abraham, Sodoma y Gomorra iba a decir, pero Sodoma y Gomorra. Y siguió pasando en toda la historia de la humanidad y hasta nuestros tiempos. Y ahora que la ciencia ha permitido que se multipliquen tanto las comunicaciones, estamos al tanto de todo lo que sucede a nivel mundial. Y hasta una infidelidad salió como algo gracioso, filmado en una pantalla gigante de un estadio y voló y se puso viral en todas las redes. Pero eso es poca cosa comparado con la maldad tan grande que hay en la actualidad. Entonces, Pablo empezó a analizar la condición espiritual del ser humano y demuestra que la humanidad es por naturaleza malvada y depravada. Pero vamos ahora, a partir del versículo 29, a describir vamos a escribir parte de estos 23, porque no creo que nos dé el tiempo, iba a poner mi cronómetro en el celular, pero el celular lo estamos usando para la transmisión, para tener una idea del tiempo que desarrollemos. Pero creo que vamos a hacer los versículos 29 y 30 el día de hoy, y nos vamos a quedar con los versículos 31 y 32 para la próxima semana, que van a estar muy interesantes, y con eso vamos a terminar el capítulo 1 de Romanos. Bueno, no para la próxima semana, después hacemos el anuncio, para la siguiente sesión. Entonces, la parte final del capítulo vamos a dejar la expectativa y las ganas de quererlo analizar, porque vamos a desmenuzar estos versículos como si fuera un
un pedazo de carne que lo estamos mechando y le quitamos todos los pedacitos y lo analizamos profundamente. Así que vamos a causar expectativa en ese sentido. Versículo 29, Pablo habla acerca de la sociedad humana y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Miren todas las cosas que menciona Pablo solo en el versículo 29. Primeramente menciona estando atestados. Significa que la humanidad está atiborrada, colmada de pecado. Están, si se pudiera ver el pecado dentro de nosotros, ustedes han visto el calentador de agua, cuando echan el agua, tiene como una pelotita que mide el nivel del agua que has echado y va subiendo y va subiendo y va subiendo, ¿no? Y cuando ya llenaste completamente la jarra, la pelotita llega hasta la parte más alta del marcador. Así estamos los seres humanos colmados de maldad y de perversidad. Y empieza a nombrar las diferentes características. Siguiente lámina, por favor. Estando atestados de toda injusticia. Y así cada palabra la vamos a ir analizando. Atestados de injusticia es la palabra griega adikia. Vamos a ver muchas palabras griegas que empiezan con a. La partícula a, que significa sin. Adikia es adikia, sin justicia. O sin rectitud, sin orden o sin juicio. Es vivir en error y en maldad continuo. La injusticia es un acto que va en contra de lo que es correcto, en contra de lo que es equitativo, en contra de lo que es justo, ya sea en relación con Dios o en relación con el prójimo. Creo que todos tenemos básicamente noción de lo que es justicia y de lo que es injusticia. Todos hemos vivido y vivimos todos los días siendo testigos de muchos actos injustos en todo nivel de la sociedad, porque la injusticia no solamente se da, podríamos pensar, qué injusticia cuando en un juicio declararon inocente a alguien que no era inocente, o qué injusticia cuando en un juicio declararon culpable a alguien que no era culpable, y se da en el nivel judicial, pero las injusticias se dan a todo nivel, desde la escuela, en las casas, en las familias, en todo nivel de la sociedad. Hace un poco de años atrás, cuando estaba en el colegio, tendría pues alrededor de 7, 8 años, y cuando salí, yo estaba en el colegio Carmelitas, estamos en primaria todavía, ahí a la espalda del Parque Reducto, y los salones quedan en interiores, y los pasillos entre los salones también son interiores, y entonces a la hora de la salida nos hacían formar en los pasillos interiores, en orden, y ahí esperar hasta que ordenadamente nos dijeran, ya tal fila sale, tal otra fila sale, y así por secciones y todo. Entonces estábamos todos formaditos, yo tendría, como digo, 7, 8 años, y por lo general en ese tiempo, al menos en ese tiempo, yo era bien aplicadito, tranquilito, no era problemático en ese tiempo. Y estaba pues, formadito, calladito, y de pronto, unas 2 filas más allá, una chiquita simplemente estaba cortando con su tijerita algo y ¡pum! Y se le cayó su tijerita, salió volando y se le cayó como unos metros más allá. Entonces yo veo eso y voy, recojo la tijerita para dársela, se le entrego y después que se le entrego siento que me jalan de acá, cuando había pelo. Y ¡guau! Me jalan y me regresan a la fila. Y la monjita agarra y me dice, malcriado, porque pones desorden y te sales de tu fila. Y una zamaqueada que te deja mudo, que no dices nada. ¿Qué le hace decir a alguien que te zamaquea así? A los 7 años. Y dentro de mí decía, pero si lo que quise fue ayudar. O sea, prefiero no ayudar, porque me salió muy mal la ayudada. Entonces, eso es una injusticia, ¿no? Y guardas resentimiento cuando alguien comete una injusticia de esa naturaleza. Ya la perdoné a la monjita. Pero todo el tiempo somos testigos de actos injustos y eso es poca cosa comparado con lo que seguramente muchas veces hemos experimentado todos nosotros. La siguiente, fornicación. Miren, estamos en el versículo 29, recién empezando. Estando atestados de toda injusticia, fornicación menciona también. Fornicación es la palabra griega porneia. Y la palabra griega porneia es de la misma raíz de donde sale la palabra pornografía, porno. Entonces,
La palabra traducida como fornicación, en su significado más amplio, es inmoralidad sexual en general y abarca todo acto sexual fuera de los parámetros de donde fue establecido por el Señor, fuera de los parámetros del matrimonio, ya sea en circunstancia heterosexual o en circunstancia homosexual, es lo mismo. Fornicación es inmoralidad sexual haciendo uso del placer sexual que ha sido creado por Dios para que el ser humano en el matrimonio disfrute de su cónyuge y también procreen hijos y hayan más seres humanos generación tras generación. Pero la fornicación es una transgresión a eso que Dios ha creado y ha formado. Y mencionamos que era la misma raíz de la palabra pornografía, y la pornografía se ha multiplicado exponencialmente en nuestros tiempos con el avance de la tecnología. No somos ignorantes de que la tecnología permite que se desarrollen lo que no teníamos en otros tiempos, cuando los niños malcriados o los jovencitos malcriados querían ver pornografía, tenían que ir a un kiosco a escondidas y comprar revistas, o alguien que tenía de repente a un papá que escondía películas y le robaban las películas y las proyectaban con los amigos en los dispositivos de esa época. Pero en nuestros tiempos, con el desarrollo del Internet, con el desarrollo de las computadoras y con el desarrollo de los dispositivos móviles, de los smartphones, entonces todas las cosas a las que antes no se accedía con tanta facilidad, ahora está, como dice una publicación que hicieron hace tiempo, a un clic de distancia. Y entonces es muy fácil la exposición a el pecado de porneia para cualquier persona, para cualquier ser humano. Pero hay un problema tremendo cuando los niñitos, desde muy pequeñitos, los papás, para distraerlos, les proveen tablets o el celular para que se distraigan, para que no fastidien, ¿no? Es increíble que a un niño de 1 año y medio le des un celular y al toque yo estoy así ya sabe buscar, y más que uno, sí, ya sabe manejar, buscar sus jueguitos y se queda ahí y le quitas el celular y llora y se... El problema es que el acceso es muy fácil y niños de 2, 3, 4 y de ahí para adelante saben cómo acceder a las páginas web y no es difícil porque salen publicidades también, uno hace el clic y ya entró algo horrible. Y el problema es cuando los papás confiadamente dejan en manos de los chicos los dispositivos con internet conectado, con wifi conectado, sin su supervisión. Y cuando he hablado de esto con algunos papás, me dicen, es que yo confío en mis hijos. Claro, hay que confiar en los hijos, pero también tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos. Entonces no puedes dejar a un niño o a un adolescente con un dispositivo, con wifi, a solas. Ya sea solas en su cuarto o a solas cuando tú sales a hacer otras cosas. Y realmente los padres no debemos tomar a la ligera ni subestimar el poder corruptor de la pornografía por internet. Y si no nos preocupamos por ese tema con nuestros hijos, en realidad podemos causarles un daño muy fuerte. No digo irreparable porque en el Señor todo se puede reparar, pero un daño muy fuerte. El siguiente aspecto de carnalidades humanas, que ahora quería decir algo, porque vamos a seguir leyendo la lista, pero no es que el ser humano esté separado de Dios por causa de cometer todas estas cosas, sino que el ser humano comete todas estas cosas por consecuencia de estar separado de Dios. Primero es el ser humano que peca y se aleja de Dios, y después de alejarse de Dios es que cae en todas estas cosas que son comunes en una sociedad que está alejada de Dios. Y como vamos a ver cuando vayamos avanzando a través del libro de Romanos, la solución la va a dar nuestro Señor Jesucristo cuando paga y muere en la cruz por causa de esos pecados, y por medio de la fe nosotros podemos tener comunión con Dios. Bueno, perversidad. Perversidad
la palabra griega poneria, que habla de una malicia intencional, la intención de hacer daño a propósito. ¿Pero es posible que un ser humano quiera hacer daño a propósito a otros seres humanos? Pues sí, hay personas que disfrutan haciendo daño de muchas maneras diferentes, pero ya sea verbal, psicológicamente, pero también físicamente, hay seres humanos que disfrutan haciendo daño, causando mal y haciendo sufrir a otras personas. Hay seres humanos que disfrutan torturando a otros seres humanos. Hay seres humanos que disfrutan torturando animales. Y hay cosas horribles de las que te enteras, de las que antes no nos imaginábamos que podía haber, pero se filtran por ahí un video que lo mandan y después ya no lo quieres ver, pero de repente una persona torturando a un animalito. Y hay cosas muy horribles que muestran que el ser humano es inhumano, ¿no? Como decía Roberto Carlos, yo quiero ser civilizado como los animales, decía en una canción. No estaba muy lejos de la realidad, pero así está la perversidad multiplicada. Avaricia. La palabra avaricia es la palabra griega pleonexia. Pleonexia se deriva de pleón, que significa más, y echein, que significa tener. Y avaricia describe un deseo insaciable de tener más. Pero a menudo no solamente tener más, sino que tener más a expensas de los demás. Y sin respeto por la justicia o por la moralidad. Y la avaricia se puede considerar como una verdadera idolatría. ¿Pero qué tiene que ver la avaricia con la idolatría? Es que una persona avara ama los bienes y ama el dinero más que a todo. Y es el objeto de sus pensamientos, de su corazón, de sus intenciones, de su tiempo. Y todo es tener más y tener más y tener más. Obviamente que el amor al dinero está incluido en la avaricia, pero no solamente el dinero, puede ser cualquier tipo de bienes o de circunstancias que uno quiere tener más que los demás y es capaz de cualquier cosa para tenerlo. Pero el amor al dinero, por supuesto, también. Tanto es una avaricia el amor al dinero que en la antigüedad, en los tiempos de Jesús y en la antigüedad, en la zona de Canaán había un dios Mamón, que era el dios dinero, y la gente lo adoraba para tener más ingresos. ¿Habrá algún tipo de idolatría en la actualidad que la gente le rinda culto para tener más dinero? En la cultura popular de Perú hay algún tipo de idolatría. ¿No han visto algún tipo de estatuitas con billetes y cosas así por el estilo? También los equecos, ¿no? Y cosas así. ¿Para qué? O hay gente que soba el cuy, no sé, creo. Pasan cuy para las enfermedades, pero también para el tema del dinero. Creo que le rascan la barriguita al cuy para no sé. O el Buda, ¿no? Que también le pasa Ah, también. Bueno, entonces para traer dinero. Sí, a veces le ponen un billetito ahí y arman como altares con los billetitos y con las estatuitas estas. Y la pregunta surge, ¿el dinero es malo? El apóstol Pablo dice que lo que es malo es el amor al dinero. El amor al dinero es el principio de todos los males, dice el apóstol Pablo. Siguiente condición de perversidad del ser humano, maldad. La maldad es la palabra griega kakia o kakia, aunque a menudo se traduce como maldad o vicio, pero kakia tiene un sentido amplio que abarca la depravación moral, la malicia y un estado general de malevolencia. Es la predisposición que tiene el ser humano en hacer continuamente lo que está mal. Pero ahora pensaremos, oye, pero nosotros no somos tan así. Bueno, quizás no somos tan así, pero vivimos en una sociedad que sí es tan así. Y nosotros hemos sido así en algunos puntos, en otros tiempos, pero Dios, que es bueno, nos rescató y nos sacó de las tinieblas a la luz y está obrando en nuestras vidas. Pero el mundo estaba lleno de maldad desde que entró el pecado. En Génesis 6:5, antes del diluvio, dice, y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Maldad. Luego, de maldad, llenos de envidia. Llenos de envidia. La palabra envidia es la palabra futonos, difícil de pronunciar, futonos. Y fotonos en griego a menudo se traduce simplemente como envidia, pero tiene implicaciones más profundas. La envidia también entremezcla unos sentimientos de celos, de malevolencia o de resentimiento que surge cuando la persona envidiosa ve el éxito de otra persona, el éxito o la felicidad de otra persona. Y la envidia hace que te sientas mal, que te sientas molesto y que desees que no le vaya bien al que le está yendo bien, o que no tenga éxito al que está teniendo éxito. Entonces es un sentimiento destructivo. Y es más común de lo que nosotros nos imaginamos, y también a todo nivel, desde los niños desde chiquitos en la escuela o en la casa, y luego pasando por todas las etapas de la vida, en el trabajo. ¿Cuántas veces se da cuando alguien es promovido y hay compañeros que sienten una envidia destructiva hacia ese compañero que es promovido, e incluso llegan al extremo de planificar cómo tirarlo abajo a la persona que ha sido promovida, a la persona que le está yendo bien, y a veces inventan calumnias, lo difaman con los jefes, o a veces incluso hacen un hurto y hacen que todas las cosas dirijan a que la persona que fue ascendida sea vista como culpable, y terminan echándole la culpa y terminan echándolo de la oficina o echándolo del trabajo a la persona que había surgido porque los malos compañeros tenían envidia. Eso sucede a todo nivel de la sociedad humana, a nivel ejército, fuerzas militares, a nivel gobierno, etcétera, etcétera. Pero, desgraciadamente, la envidia también a veces se mueve dentro de las iglesias cristianas. ¿Pueden creer eso? ¿Será posible eso? Desgraciadamente sí, porque donde hay seres humanos hay problemas. En las iglesias habemos seres humanos y somos pecadores arrepentidos, pero muchas veces afloran todavía en algunas cosas y en otros otras cosas. Pero esas cosas que afloran, entre ellas a veces la envidia, cuando algún hermano se le permite asumir nuevas responsabilidades, y de repente el Señor permite de que tome liderazgo en alguna cosa, y los otros del grupo, algunos se alegran, pero también hay otros que no se alegran, sino que se molestan. Yo he experimentado personalmente que alguien me dijera hace muchos años atrás: ¿qué tal, raza? ¿Por qué te metes en todo? ¿Por qué estás haciendo todo? Y en todo quieres estar. Y yo, no quiero estar en todo, pero si voy, falta que alguien haga eso y trato de hacerlo, y falta que alguien haga y trato de hacerlo. Que te gusta que te vea la gente, y eres un figurete, y se molestaba, se enfurecía, y me resondraba, y era todo un problema, porque afloran sentimientos que son negativos, sentimientos que son destructivos, incluso dentro de las iglesias. Debemos orar cuando detectamos cosas así por el estilo. El siguiente punto de la depravación humana son los homicidios. La palabra griega phonos. Homicidios, que significa matar intencionalmente a otro ser humano. Claro, porque matar casualmente hablan de homicidios involuntarios, pero el término va a cuando el ser humano lleno de maldad es capaz de matar al prójimo, es capaz de matar a otro ser humano. Esto se dio apenas entró el pecado a la humanidad. El pecado entró a la humanidad por Adán y Eva, y en la siguiente generación ya el ser humano ya era asesino. Y Caín fue capaz de matar a su hermano Abel por envidia, por un sentimiento de maldad tan fuerte que quiso eliminar a aquel que para él representaba alguien que tenía el favor de Dios.
y Caín mató a Abel. Ya el ser humano se volvió homicida desde la primera generación. ¿Se quiere? El homicidio es la violación máxima al derecho a la vida dado por Dios. Sabemos que el Señor creó al ser humano, creó la vida, y es Él quien la da, y es Él quien decide cuándo le pone término a la vida de alguien. Pero cuando la tierra se llena de violencia, se llena de homicidios. Y ni qué decir en nuestros días, y todo lo que vemos en las noticias. Tú prendes las noticias, a veces yo pongo las noticias porque los hombres tenemos esa tendencia. En la noche llegamos, estamos cansados, a la cama con la comida y pum, las noticias. Y Rocío siempre me dice, hay otra vez noticias, si todo es horrible las noticias. Y de verdad todo es horrible. Lo único que es, fulanito que mataron a fulanito por robar el celular. En otro lado, sicarios mataron a no sé quién. Asesinatos, 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 asesinatos. La verdad que las noticias ya es puro asesinato, puro asesinato. Y hay gente para quienes la vida de los demás no vale nada, no vale más que un celular. Y hay sicarios que son contratados por menos de $100 y son capaces de acabar con la vida de alguien solamente porque les pagues una propina prácticamente. Y así estaba el planeta Tierra lleno de maldad y lleno de homicidios antes del diluvio, y también así estaba en los tiempos de Nínive, cuando Dios envió a Jonás a predicar a Nínive. Los homicidios en la actualidad aproximadamente cada año en el planeta Tierra, en nuestro planeta, mueren más de 400.000 personas por causa de homicidios a nivel mundial. 400.000 seres humanos son asesinados malévolamente. Pero una de las manifestaciones más perversas de los homicidios, ¿cuál será? El homicidio de un ser humano inocente, vulnerable e indefenso. Los seres humanos que todavía no han nacido y que no se pueden defender. Miren las cifras, ¿eh? Anualmente, en la actualidad aproximadamente, pero anualmente se abortan más de 70 millones de seres humanos en el mundo. ¿Cuántos asesinatos hay en el mundo a nivel mundial anualmente cada año? 400.000 homicidios. ¿Y cuántos abortos hay cada año? 70 millones. ¿Se dan cuenta? Por cada homicidio se abortan 175 bebés. O sea, es proporcionalmente muchísimos más los seres humanos asesinados por medio del aborto que por medio del homicidio mismo, y el cual es uno de los puntos fuertes de la depravación del ser humano. El aborto es un culto al dios cananeo Moloch. Moloch recibía sacrificios de bebés que eran sacrificados en sus brazos, y en muchas culturas a nivel mundial se sacrificaban bebitos a los dioses para que sean propicios a la tierra, etcétera. Pero la cosa es que en todas épocas de la sociedad humana, cuando se querían deshacer de seres humanos porque los causaban un problema, porque los consideraban un problema, entonces los mataban desde niños o desde bebés, y eso es el aborto en la actualidad. Más de 70 millones de seres humanos en el mundo en un año. O sea, en 10 años, 700 millones de seres humanos muertos por causa del aborto. Y en los próximos 100 años, de aquí en adelante, aproximadamente van a ser asesinados 7.000 millones de seres humanos, o un poco más que eso. O sea, la población del planeta Tierra entero, en los próximos 100 años, van a ser asesinados por medio del aborto. A tomar en cuenta todas esas cosas. Ya habrán oportunidades de hablar más profundamente y de otras consideraciones, ¿no? Porque hay muchas consideraciones al respecto, muchas excusas para justificarlo y diferentes cosas. Después de homicidios vienen las contiendas. No hay un orden específico en esta lista de mayor a menor o de mayor importancia a menor importancia. Simplemente son características de una conducta pecaminosa de una persona que está alejada de Dios, pero que muestra en el fondo al ser humano tal y como es. Las contiendas implican mucho más que una simple discusión. Se refiere a una rivalidad activa,
un espíritu de conflicto y una confrontación que busca causar división. Es una animosidad destructiva que busca romper la paz y la armonía entre las personas. Y las contiendas se dan, desgraciadamente, también a todo nivel, en las sociedades, entre amigos, en las familias, en los trabajos, personas que buscan destruir la armonía y la paz. Y como mencioné hace un momento, y estas cosas, las contiendas, también se dan en las iglesias cristianas. ¿Será posible eso? Desgraciadamente sí, porque en las iglesias habemos seres humanos y donde hay seres humanos hay problemas, pero somos pecadores arrepentidos y debemos pedirle al Señor gracia y ayuda para que no sucedan las cosas que sucedían cuando estábamos en el mundo, pero desgraciadamente suceden. Pero en la Biblia hay provisión para solucionar los conflictos y los problemas y las contiendas. La principal provisión dada por Dios, entre muchas otras cosas que hablan acerca de en lo que sea posible y dependa de ustedes, estén en paz con todos, etcétera, y muchas recomendaciones más, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña la mansedumbre, la humildad, soportar las pruebas, y se habla también de esto en las epístolas, etcétera. Pero en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 18, especialmente hay la manera de solucionar los conflictos. En Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice que si tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda y anda, habla y arréglate con tu hermano. Entonces, ¿cómo yo sé que mi hermano tiene algo contra mí? Cuando hay algún tipo de animosidad, cuando sé que han hablado mal de mí, o cuando ha hecho alguna cosa o cuando la persona tiene una conducta por la cual yo siento está molesto conmigo por algo, pero no sé de qué. Y yo me imagino que a todos nos ha pasado eso, que sentimos que alguien de repente ya no nos saluda igual, es medio seco, medio distante, y se pone receloso con respecto a nosotros y no sabemos qué ha pasado, qué hemos hecho. Pero ¿qué nos dice el Señor? Déjalo ahí y no hagas caso. Eso dice el Señor. No dice déjalo ahí y no hagas caso. Dice deja tu ofrenda y anda, arréglate con tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Acercarnos al hermano o a la hermana y decirle, he hecho algo que te haya molestado, dime por favor qué he hecho, en todo caso para pedirte disculpas. No he querido hacer algo que te moleste. Hemos experimentado hace muchos años atrás con Rocío, una persona que en otro lugar, en una iglesia muy, muy lejana, una persona que estaba recelosa con nosotros, llegaba a la iglesia calladita, se sentaba a un costado y luego se paraba y se iba, evitaba saludarnos, etcétera. Y de pronto, un día la sentamos y dijimos, Menganita, ¿ha pasado algo que nosotros hayamos hecho que te ha molestado? Déjanos saber, porque si no... Y dice, sí, porque hace 2 años ustedes no me dijeron tal cosa y eso me molestó. Y 2 años has estado con ese resentimiento guardado y no nos has dicho nada. ¿Y cómo íbamos a saber para poderte pedir disculpas? Y bueno, discúlpanos, ni por acá de que habíamos cometido ese error. Bueno, y se piden las disculpas. Cuando vas a arreglar con tu hermano, si todo va bien, excelente, glorifican al Señor y vuelve la armonía y la paz. No siempre las personas están bien dispuestas. A veces te acercas a tratar de arreglar y te mandan a rodar. Si te mandan a rodar, bueno, tú hiciste lo correcto delante de Dios. ¿Ya qué más puedes hacer? Tú puedes hacer lo que depende de ti, pero no puedes hacer lo que depende de otros. Entonces, lo que dependa de ti, hazlo. La otra solución que está en Mateo capítulo 18 es, si tu hermano peca contra ti, ahora eres tú el que ha recibido la ofensa. Si tu hermano peca contra ti, anda y habla con él a solas. No, viene mi hermano, peca contra mí y voy corriendo a acusarle al pastor. No es bíblico ir corriendo a acusarle al pastor, ni es bíblico ir a acusarle a los demás. El hermano tal pecó contra mí y yo voy y le cuento a este, le cuento a este, le cuento a este, le cuento a todos que ese hermano pecó contra mí, pero le cuento a todos menos a él. Es al revés. Tengo que acercarme primero a conversar con él y a solas con la persona que hizo el agravio en contra mío. Si hablo con mi hermano a solas y él reconoce su error y nos ponemos de acuerdo, entonces lo he ganado a mi hermano y todo queda ahí, queda tranquilo.
Si no se soluciona, entonces ya la Biblia dice que llamemos a 2 o 3 testigos para conversar de nuevo si es que sigue la ofensa, ¿no? Y hay un mecanismo que después sí ya se recurre a las autoridades de la iglesia si es que se tiene que resolver el asunto. Pero se resuelve así, a solas con el hermano. Si hay un hermano que ha hecho algo ofensivo contra mí, yo no voy a esperar estar en una reunión como esta para llamarle la atención y gritonearle y decirle todo lo que me ha hecho delante de todos los demás. Eso no es bíblico y todo lo que se hace de una manera que no sea bíblica conlleva a un peor problema. Bueno, después de las contiendas, engaños. La palabra engaños en griego es la palabra dolos, de donde sale doloso. Todos habremos escuchado en el lenguaje cotidiano o en el lenguaje legal también la palabra doloso. Hizo esto con dolo, es decir, con ventaja y alevosía, también se suele usar esos términos. Dolo significa engaño, es un término que abarca un profundo sentido de engaño, pero con astucia y con fraude. No es solamente el dolo no es una mentira ocasional, sino una estrategia calculada para traicionar y manipular. En su sentido más amplio, dolos implica el uso de artimaña y el engaño para explotar a otros y obtener una ventaja injusta. Entonces, el ejemplo más clásico que podemos tener del engaño, del dolo, es por ejemplo los fraudes. Hay muchos tipos de fraudes, infinidad de fraudes. Por ejemplo, los fraudes cibernéticos. Recibes un WhatsApp donde te dicen que por favor introduzcas un código determinado porque WhatsApp va a cerrar todas las cuentas y tú crédulamente mandas el código y ellos con ese código acceden a tu propio WhatsApp, hackean tus cuentas y después le escriben a todos tus familiares y amigos pidiéndoles dinero y cosas así. Ese tipo de engaños para estafar han sido creados por personas que están usando su cerebro en maquinar cómo sacar un provecho engañando a los demás. Hay muchos tipos de circunstancias dolosas. El adulterio también es un pecado de fornicación, pero también es un pecado de engaño doloso, porque se engaña, se traiciona, se defrauda a la pareja y muchas veces se maquina cómo llevar una vida paralela, como lo que mencioné al principio, ¿no? de ese ejemplo que ya se dio a nivel mundial, pero simplemente es una muestrita de algo que es tan cotidiano desde tiempos antiguos. En los tiempos de mis abuelos y de mis tíos, para ellos consideraban que era lo más normal del mundo que el hombre tuviera a su esposa y que aparte tuviera por ahí sus escapaditas. Tan así que cuando yo de adolescente conversaba con mis primos, y todos mis primos, sí, que mi papá esto, que mi papá el otro. Y yo decía, no, mi papá no le saca la vuelta a mi mamá. Ay, Fernando, estás loco. Todos los papás le sacan la vuelta a las mamás, todos. No, mi papá no le saca la vuelta a mi mamá. Ah, eso crees tú. No, pero así no es, lo normal. Y todos creen que la sociedad dice que como que si fuera normal, y no es normal el engaño, el dolo. Pero ya mencioné que las estafas son un buen ejemplo de la conducta dolosa y del engaño. Hay veces que se aprovechan de la amistad o del grado de familiaridad y se estafan incluso dentro de las familias o incluso entre amigos. Pero también sucede en las iglesias. ¿Pueden creer eso? ¿Será posible eso? ¿Será posible que actúen fraudulentamente un hermano contra otro hermano? Hay hermanos que desarrollan una amistad de años dentro de una iglesia y de repente uno propone el negocio, pero el negocio. Y le dice al otro, mira, invierte 10.000 soles en este negocio que estoy haciendo y con 10.000 soles en un mes te estoy dando 2.000 soles mensuales y tu capital está ahí, pero invierte, ¿no? Y vamos a ser socios. Entonces el cristiano crédulo necesita dinero, necesita invertir, invierte con su amigo y el primer mes recibe sus 2.000 soles y el segundo mes de repente ya no recibe los 2.000 soles y el tercer mes, oye, fulanito, y mi ingreso, no, es que los clientes no están pagando y había un problema, que esto y el otro, y de repente, ¡prum!, ya no hay plata.
Y ya no hay plata. ¿Y qué? Oye, ¿qué pasó? Y la queja, no, es que, bueno, así son los negocios, pues. O sea, has invertido, pero es un negocio. Hemos corrido el riesgo juntos. Ha ido mal, hemos perdido los dos, pues. Ya fue, ya fue. Y no tiene mejor idea que después ir a quejarse con el pastor. Como que el pastor tuviera la culpa de ciertas cosas que suceden. Debemos ser prudentes, debemos cuidarnos unos a otros. Y entre hermanos también debemos cuidarnos unos a otros. El consejo era cuidar también que si queremos ayudar a alguien, lo hacemos de buen corazón y de buena gana, pero tengamos cuidado con respecto a prestar o invertir con cualquiera en general, pero también con los hermanos en las iglesias, porque los seres humanos tenemos esa condición de engaños en el fondo del corazón. Lo había mencionado la semana pasada, que en el corazón del ser humano están todas estas cosas que Jesús lo mencionó. De ahí, del corazón brotan los homicidios, los engaños, los robos, los hurtos, las fornicaciones y todas las demás cosas. Después de engaños, vienen las malignidades. Cacoeteia. Caco significa malo o malvado y ethos, carácter o disposición. Es una predisposición a ver las cosas mal de los demás y en base a eso buscar hacerle daño a los demás. Se traduce como malicia o maldad, la palabra cacoeteia, malignidades, pero en un sentido más amplio describe a una disposición a pensar lo peor de los demás, a interpretar las intenciones de otros siempre de manera negativa. Hace años había un refrán, ¿no?, que decían, piensa mal y acertarás. Dios sabe que somos seres humanos y que fallamos. Y aún así, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y obra con su Espíritu Santo para transformarnos. Y cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios dice, mentiroso, si yo sé que dentro de 10 años vas a pecar de nuevo. Dios te ama y te perdona y te ve y ve a su Hijo Jesús en ti. Pero nosotros nos llenamos de cacueteya. No, fulanito, no, menganito, esto, y siempre viendo lo negativo. Pero cuando estas circunstancias llegan a extremos, todo se interpreta como maligno y entonces hay una predisposición a juzgar a los demás con severidad. Y cuando las personas cometen errores o caen en lo malo, entonces nos alegramos porque dijimos, yo tenía razón. Es muy lejano al amor bíblico. ¿Cómo es el amor bíblico? El amor todo lo cree, todo lo soporta y además el amor cubre multitud de faltas. ¿Cómo sería si el Señor no tuviera amor para con nosotros? Y así el Señor quiere que nosotros también tengamos amor para con los demás. Vamos a recorrer el versículo 30. Como les dije, son tantas palabritas y tantos términos que vamos a dejar los versículos 31 y 32 para la siguiente sesión. En el versículo 30 Pablo sigue hablando de las diferentes características: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. El primer término, murmuradores. Murmuradores. En algunas versiones la palabra murmuradores figura al final del versículo 29, pero en la Reina Valera del 60 está al principio del versículo 30. Es la palabra griega psituristes. Es un sustantivo masculino que se traduce como susurrador, chismoso, calumniador secreto, difamador. Vamos a ver que la palabra que sigue después de murmuradores, detractores, es una palabra que significa casi lo mismo, pero hay una diferencia. El murmurador murmulla. Entonces la naturaleza de esta acción no se trata de una acusación abierta, sino algo que se hace en secreto, a escondidas, a modo de rumor o de susurro. Y la connotación es la de alguien que daña la reputación de otra persona, pero de manera subrepticia, a escondidas. Entendemos bien de qué se trata. La ilustración también lo ilustra, valga la redundancia, apropiadamente. Hablar en secreto mal de otras personas para destruirlas. A veces no tenemos la intención de destruir a otras personas, pero tenemos la mala costumbre de comentar cosas negativas de otras personas y eso puede causar daño.
Y muchas veces las cosas, lo que se habla, da la vuelta. Y además lo que se habla en secreto, siempre sucede el teléfono malogrado. Hemos jugado teléfono malogrado todos, ¿no? Dices una frase, y la otra persona se la dice a la siguiente persona y la otra persona a la siguiente persona, y cada vez que cambia de persona la frase que dijiste, se va transformando, le quitan o le aumentan, y de tal manera que lo que llega al final es una cosa completamente diferente a lo que era inicialmente. Entonces, el secreto, el rumor, la murmuración, hablando mal de otras personas para hacerles daño, es sumamente destructivo. Pasa en la sociedad humana, pasa entre amigos, pasa en la familia, pero ¿estas cosas pasan en las iglesias también? ¿Será posible eso? Desgraciadamente sí, pero si lo detectamos, debemos arrepentirnos y pedirle ayuda al Señor para que no sucedan estas cosas, porque se daña la reputación de otras personas, se causa discordia y el susurrador, si lo hace con malicia y a propósito, es como un apuñalador, porque aparentemente, ay, fulanito, y todo anda bien, pero por las espaldas está ahí hablando mal. Entonces la siguiente palabra, detractores, es traducida como detractores. La palabra griega, katalalos, kata más laleo, que es hablar en contra de, o hablar mal de. Es parecido al término anterior. El catalalos es un difamador, es un detractor, es un calumniador. También es chismoso, pero no lo hace secreto, sino que lo hace abiertamente y públicamente. Porque lo que trata de hacer el que practica el catalalos es hablar de forma perjudicial o maliciosa sobre otra persona, buscando dañar su reputación o buscando causar conflictos. Y esto lo puede hacer públicamente. Dice, porque esta es la verdad, esta es la verdad. Y dice cosas a los demás y no importa que se enteren que él lo ha dicho, lo dice. Pero el problema es que es una difamación y una calumnia. Una difamación, una calumnia significa hablar mal sin base, o hablar lo que no es cierto. También es parte de lo que Pablo describe como el carácter de una persona alejada de Dios. El siguiente término, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. En el colmo de la maldad del ser humano es capaz de volverse aborrecedor de Dios. Teostiges. Es aborrecer a Dios. Se puede traducir como aborrecer a Dios o el que odia a Dios o enemigo de Dios. Y se compone de esos dos elementos, ¿no? Teos, que significa Dios, y estigeo, que significa odiar o aborrecer. En el contexto de este pasaje se refiere a conductas de pecadores con respecto a no querer saber nada de Dios. Y es el punto más bajo, se puede considerar el punto más bajo de la depravación, porque es querer dejar de lado por completo a Dios para dar rienda suelta a estilos de vida pecaminosos que se oponen a la verdad y a la santidad de Dios. Y en el colmo de ese querer dejar de lado a Dios, entonces ya comienza a odiar y aborrecer a Dios y a ensañarse en contra de Dios. Es en el colmo de la pecaminosidad del ser humano, se permite desarrollar una animosidad en contra de Dios y en todo lo que Dios representa y contra todo lo que Dios ama. Es curioso, es bien curioso, que la mayoría de los ateos desarrollen un odio vehemente y una aversión extrema en contra de Dios. Por ahí casi todos tenemos siempre, ahora que todos manejamos Facebook desde hace años, y por ahí tenemos amigos ateos, ¿no? Alguien tiene 300 amigos y por ahí no falta un ateo, uno o dos. Y los ateos siempre están haciendo sus comentaritos para burlarse o para hablar en contra de Dios. Pero muchas veces manifiestan mucha vehemencia para querer hablar mal de Dios. Y entonces es completamente incongruente que alguien que dice que no hay Dios haga todo lo posible por destruir a Dios o por hablar mal de un Dios que supuestamente no existe. Le debería ser completamente indiferente, pero nunca hay indiferencia con respecto a eso. Realmente casi no existen los ateos reales. Los que dicen ser ateos muchas veces guardan resentimientos tremendos en contra de Dios por cosas que no se saben explicar.
ellos mismos, cosas de sufrimientos que han atravesado o de cosas que ellos han querido hacer y porque no les resultaba como ellos querían, entonces se ensañan en contra de Dios. Luego de los aborrecedores de mal luego de los aborrecedores de Dios como maldad, vienen los injuriosos. Los injuriosos es la palabra griega ubristes, y describe a alguien que por ser arrogante e insolente ejerce violencia por medio del insulto. Eso creo que todos lo conocemos, todos lo hemos experimentado ya sea que lo hayamos recibido o que lo hemos hecho. Insultar buscando avergonzar, buscando humillar y causar sufrimiento a otros. Y en esencia, el injurioso, el ubristes, es un maltratador. Y bueno, en los últimos, no sé cuántos años, 20, 30 años, hemos escuchado mucho hablar de la palabra bullying y lo que es el bullying. Cuando yo era niño, no escuchaba esa palabra bullying, pero sí experimentaba lo que significa ahora la palabra bullying, sí la experimentamos cuando éramos niños. Todos lo hemos experimentado en el colegio, en el barrio, ya sea que se burlaran de nosotros o que nos maltrataran, o ya fuera que nosotros participáramos también del maltrato de otro. Porque el ser humano pecaminoso es así. Y es curioso y es preocupante que el bullying en esencia sea primeramente practicado por ¿quiénes? Empiecen los niños. Y eso muestra que el ser humano es pecaminoso desde que nace. Va creciendo. Cuando el niño nace no puede pecar porque no puede. Pues. Cuando es bebito no puede. Pero nadie le tiene que enseñar a los bebés a pecar. Cuando empiezan a crecer y empiezan a desarrollarse y a tener capacidad de caminar, de hablar y de actuar, solitos empiezan a desarrollar pecados sin que nadie los instigue a pecar, a mentir, a pegarle al hermanito, a quitar los juguetes, a sacar plata de la cartera de mamá, todas las cosas que nadie nos enseña y ahí las aprendemos. Y entre ellas el bullying. Y el bullying muchas veces es ejercido en gran manera por niños y adolescentes, pero lo más preocupante es de los que disfrutan maltratando a otras personas, disfrutan insultando a otras personas, disfrutan haciéndole un perjuicio a alguien que lo hace sufrir. Y cuando lo veo sufrir, lo disfruto y siento agrado en eso. Esa es la persona injuriosa, la persona que insulta y que maltrata. También se da, por supuesto, entre los adultos. Los maltratos y las injurias se dan en oficinas, se dan en los diferentes estamentos, las Fuerzas Armadas, se dan en los hogares, se dan entre las parejas de esposos. A veces el esposo maltrata a la esposa por medio de injurias, maltratos, insultos, maltrato verbal, tratar de humillar para pisotear a la otra persona, pero a veces también puede ser la esposa al esposo. Hay casos de esposos maltratadores, hay casos de esposas maltratadores, y hay casos de padres maltratadores a hijos, que no tienen nada que ver con una adecuada disciplina de acuerdo al modelo bíblico, como comentaremos un poquito al final del día de hoy. Después de los maltratadores, de los injuriosos, vienen los soberbios, uperéfanos, soberbios. Uper significa por encima, y la otra palabra griega, fanos o faino, es mostrarse por encima, uperéfanos. Éfanos es la misma raíz de la palabra efanía, mostrarse por encima de los demás. Es alguien que se muestra o se considera superior y quiere exhibir una actitud de superioridad por encima de los demás. Y el ser uperéfanos es la esencia del orgullo y de la arrogancia. En el contexto bíblico, esta palabra se usa para denotar personas que son altivas, soberbias, ya que tienen una elevada opinión de sí mismos, pero en desmedro de los demás. No está mal en tener una buena opinión de ti, con mesura, no está mal en tener amor propio, con mesura. Ahorita lo vamos a mencionar, lo que dice Pablo en Romanos. Pero la persona hiperéfana muestra desprecio hacia los demás y también muestra desprecio por la autoridad, sea la autoridad humana
o la autoridad divina. Es tanto su orgullo que menosprecia a Dios, menosprecia a Jesucristo, menosprecia la palabra, menosprecia las autoridades. Yo soy lo más importante, yo estoy por encima de todo. Importo yo y me pongo por encima de los demás. Tienen un orgullo excesivo que los lleva a la autoexaltación. En Santiago 4:6 y en 1 Pedro 5:5 se afirma que Dios resiste a los soberbios, a los uperéfanos, pero da gracia a los humildes. En resumen, el uperéfano se refiere a una persona que es orgullosa, arrogante y altiva, con una percepción exagerada de su propia importancia y la tendencia a despreciar a los demás. Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice: cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La siguiente palabra en la lista es una palabra similar, parecida, altivos, pero es la palabra griega alazón, y significa principalmente alguien jactancioso, fanfarrón o arrogante. La diferencia con el hiperéfanos es que el hiperéfanos se siente superior a los demás y quiere mostrarlo, pero el altivo, de acuerdo a la palabra griega alafón, es una persona que presume excesivamente de sí misma, es decir, ya lo habla cosas para parecer superior a los demás. Habla de sí misma, habla de sus logros, habla a menudo con la intención de impresionar a los demás o de dar una falsa imagen de grandeza. Y estoy seguro que todos en alguna oportunidad o hemos conversado con muchas personas que son alazón, altivos, o personas que son jactanciosas, fanfarronas, arrogantes, que muchas veces hablan de sí mismas, de sus logros profesionales, y se sienten más que los demás. O nosotros mismos también habremos caído en algunas oportunidades en eso. No se trata solamente de un orgullo interno, sino de una exhibición externa de ese orgullo. Es un gallinazo que se cree un pavo real. No quiero ser maletero con esta comparación, pero es sentirse más de lo que uno es. Y el apóstol Pablo dice que pensemos de nosotros mismos con mesura. Somos seres humanos preciosos, somos una obra de arte que Dios ha hecho con amor. Pero el Señor quiere que mantengamos la humildad. El altivo busca la atención y el reconocimiento a través de la ostentación y la exageración de sus propias cualidades, sus propios logros, y muestra una arrogancia desmedida. Ya nos vamos acercando al final. Los inventores de males proviene de las palabras griegas efeuretes, que significa inventor, descubridor, y kakos, que significa algo malo, o malvado, nocivo, dañino, algo moralmente corrupto, perjudicial o de mala calidad. Y cuando se combinan estas dos palabras, euferetes, kakos, no se refiere solamente a alguien que hace cosas malas, sino a una persona que idea o inventa o concibe maneras de hacer el mal para causar daño. Como habíamos mencionado en las personas que cometen estafas, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas que no solamente estafan, sino que simplemente están maquinando para perjudicar a otros, para traicionar a otros, para hacer maldad, para cometer homicidios, etcétera, etcétera. Es alguien creativo en la maldad, buscando nuevas maneras de perpetrar acciones nocivas o perversas. En resumen, un efeuretes kakos describe a un inventor o ideólogo de males. Cuando pienso en un ideólogo de males, no puedo dejar de imaginarme al que inició el terrorismo acá en el Perú, por ejemplo, a Abimael, supuestamente intelectual. ¿Qué es lo que pretenden cuando hacen este tipo de movimientos? Lo que pretenden es finalmente llegar al poder para aprovecharse de ese poder y disfrutarlo, y disfrutar de pisotear a los demás para provecho personal. Abimael Guzmán, Fidel Castro, Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos faltan dedos para... pero hay algunos que no tienen capacidad mental, pero están ahí, ¿no? Esa es una nueva definición extrabíblica, porque Maduro dijo que Jesús es palestino. Bueno,
La siguiente, desobedientes a los padres, y ahí vamos a quedar el día de hoy. Desobedientes a los padres, dos palabras griegas, apeites, desobediente, y goneus, que son los progenitores o los padres. Desobedientes a los padres, una condición más de todas las que hemos visto y de otras más que vamos a ver en la próxima sesión, de la condición que se termina dando en el ser humano por causa de haberse alejado de Dios. Nacemos, como dije, desde que nacemos ya estamos con pecado adentro y nacemos muertos espiritualmente. Y es en la medida en que crecemos y tomamos conciencia que Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos para reconocer a su Hijo Jesucristo, y en el arrepentimiento, en el pedir perdón, es que Dios nos regenera para volver a vivir. Pero entonces la desobediencia está metida en el corazón del ser humano desde que nace y empieza a desarrollarse. Y la desobediencia a los padres es uno de estos aspectos. La desobediencia a los padres causa mucho daño a la sociedad a la larga, porque un niño que no se somete a sus padres y que no obedece a sus padres va a tener problemas después para adaptarse a una sociedad donde se supone que hay leyes y donde se supone que hay autoridades. Porque si uno se ha acostumbrado toda su vida a no hacerle caso y no obedecer y no respetar a sus padres, ¿cómo va a respetar después a las autoridades? Se va a hacer el que respeta, pero va a ver cómo sacarle la vuelta siempre a la ley, va a ver cómo no respetar las leyes, no respetar las autoridades, y va a ser un problema probablemente en la sociedad. Porque niños desobedientes se van a convertir en adultos que no van a respetar luego a los demás. Si no han respetado a sus padres, no van a respetar a su esposa o su esposo o a las demás personas o a las personas que están en autoridad. O cómo van a respetar incluso a Dios si es que nunca se acostumbran a ser obedientes. Pero todo puede cambiar cuando Jesucristo entra a tallar en nuestros corazones. Pregunta: ¿quiénes terminan siendo responsables de que los niños sean obedientes a sus padres? ¿La responsabilidad está en el colegio? ¿La responsabilidad está en la escuela dominical? En casa. Son los papás los que tienen la responsabilidad de levantar y criar niños obedientes de acuerdo a la guía de la palabra de Dios. Padres que no educan a sus hijos no los aman, porque les están haciendo un daño irreparable si es que nunca hacen algo al respecto. Y hay muchas maneras de tomar las riendas del asunto para el bien de aquellos a quienes amamos. Nunca es tarde, porque a veces piensan que no, ya adolescente, joven, ya cuando son adolescentes y jóvenes, con la ayuda del Señor. Dios puede transformar cualquier vida y no hay nada difícil para Dios. Y Dios ha transformado a las personas que han caído en las más grandes maldades, las ha convertido en seres amorosos que han predicado el Evangelio. El apóstol Pablo perseguía a cristianos y se gozaba cuando mataban a cristianos, y Dios lo cambió por completo. Entonces no hay nada que Dios no pueda hacer, así que nunca nos desanimemos cuando, ya sea que en otras personas o en nuestros hijos, o a veces en nosotros mismos todavía estamos arrastrando algunas características que no deberían estar ahí, siempre debemos parar las antenitas. El Espíritu Santo, porque Dios nos ama, el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos hace darnos cuenta si todavía hay alguna de estas cosas en nosotros mismos. Porque muchas veces somos muy proclives a ver lo malo de los demás y a criticar a los demás, a los que practican estas cosas. Pero somos muy complacientes cuando somos nosotros mismos los que caemos en este tipo de circunstancias, o cuando tenemos debilidad, un poco de debilidad con alguna de estas circunstancias. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado puede malograrlo todo de nuevo. Entonces, si detectamos que aún hay debilidades en nosotros que no son agradables a Dios, entonces debemos pedirle perdón a Dios, pedirle ayuda al Señor y pedirle la ayuda a su Espíritu Santo para que el Señor nos vaya perfeccionando. Y Dios, que es bueno y fiel, Él que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.